Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Padre Chava. Padre Rafa, para servirles. Vamos a estarlos acompañando en esta experiencia con la iluminación de la Palabra de Dios, sobre todo del Evangelio, de hoy, lunes 14, al sábado 19 de diciembre, en el contexto del Adviento, casi ya vísperas de las posadas. Vamos a escuchar el Evangelio que corresponde a este día en la voz del Padre Rafa, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús le respondió: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ubicarnos un poquito sobre el esquema que nos presenta el texto. Lo primero que hay que decir es que la autoridad es todo un tema, Padre Rafa, en cualquier cultura y el hombre de todos los tiempos. Siempre tenemos la tentación sobre tener autoridad y poder. La autoridad se gana con un servicio, es vivir con y para las personas. El poder es parecido al autoritarismo, se ejerce sobre las personas, incluso a pesar de las personas. Jesús ha entrado al templo de Jerusalén. Jesús está en Jerusalén y al parecer esto causó molestia para las autoridades judías. Y máxime en el templo, centro religioso y político de Israel. Lugar muy importante para todos los judíos. Claro, y Jesús responde sobre su autoridad, pues es el cuestionamiento. El esquema es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús revira con otra pregunta. Y ante la respuesta no sabemos, él también omite su propia respuesta. El esquema es muy sencillo. Pero para ir profundizando sobre el texto, recordemos lo que sus paisanos se preguntaban sobre Jesús. ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿Por qué le dicen y se hace llamar maestro? ¿Qué título tiene Jesús? Y entonces, en este contexto podemos comprender la enseñanza de Jesús en el templo. Pero no solo la enseñanza, sino que Jesús ha echado del templo a los mercaderes y a los que vendían y compraban en el templo. Por eso es la molestia de las autoridades judías. Y esto, pues lógicamente, levanta ámpula, Padre Rafa. Y aparte de esto, Padre Chava, de que Jesús ante las autoridades judías carecía de una autoridad legal. ¿Por qué? Porque no era del linaje, ahora sí que de los de ellos, ¿no? ¿Sí? Sino venía de una comunidad sencilla, pobre, humilde, ¿verdad? Y todo eso pues causaba revueltas, ¿no? Causaba problemas. Por eso cuando fue a sacar a los mercaderes del templo, pues se molestaron y dicen: bueno, ¿tú por qué? ¿Tú quién eres para venir a cambiar las cosas aquí, no? Y Jesús, pues con esa autoridad que tiene, con esa sabiduría por excelencia, ¿verdad? Le dice: bueno, ustedes respóndanme a esto. Digo, y en pocas palabras pues los dejó callados, ¿no? ¿Verdad? Sin saber qué decir, porque Jesús era la autoridad por excelencia. ¿Por qué? Como dice hace rato, porque Él estaba no encima del otro, o no encima del otro, sino estaba con el otro, en el servicio, en la entrega,
en la ayuda, que ya más adelante yo creo iremos viendo lo que él hacía, ¿verdad? Entre las reflexiones, ¿verdad, Padre Chava? Sí, claro, es bien importante cómo se gana Jesús la autoridad. Sí. Y miren, para ir concluyendo, las autoridades judías que tienen como decimos popularmente, el sartén por el mango, se sienten superadas por la enseñanza de Jesús. Pensemos por un momento, ¿cómo enseñaba Jesús? ¿Cuál era su enseñanza? ¿Por qué las autoridades judías se sienten superadas por él? ¿No? Y puedo sacar quizá una primera conclusión. ¿Cómo estamos reaccionando los seres humanos ante la tentación del poder, de ejercer un poder, una autoridad sobre los demás? Incluso pensemos en los regímenes totalitarios, despiadados, soberbios, y que han dejado tantas experiencias sociales fatales en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y cómo ejerce Jesús una autoridad? A través del servicio, incluso de la salud mental, en el buen sentido de la palabra, de los hombres. De hecho, Jesús regresa la dignidad y su valor al hombre, esta dignidad creadora que perdió gracias al pecado. Yo estoy, ustedes, dice Jesús, como el que sirve. Por eso, sería bueno preguntarnos, ¿encuentras alegría y plenitud en el servicio que das en tu parroquia, en tu trabajo, en tu familia? Señorita, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra etapa, ¿verdad? En nuestra vida, que nos ha venido a marcar nuestra historia, la pandemia. Pero sin embargo, estamos viviendo un tiempo de esperanza, que es el Adviento, un tiempo de preparación, ¿verdad? Entonces, en medio de esa desilusión, en medio de esas desesperanzas, porque vemos rostros tristes, rostros cansados, rostros angustiados, ¿qué voy a hacer mañana, no? ¿Sí? Entonces, las autoridades de aquel entonces, ¿estás de acuerdo que no le creían a Jesús? No le creían, por eso le preguntaron, ¿con qué autoridad es esto? En nuestros tiempos, nosotros, ¿qué podemos hacer para creerle a Jesús? Que al venir nos trae esperanza. Como que esa es una de las conclusiones y una invitación, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestros tiempos para creerle a Jesús? ¿Verdad? Que en verdad Él es el Salvador, el Dios con nosotros, el que viene a salvarnos, el que nos viene a animar. Aquella frase, ¿verdad? Que dice, mi yugo suave y mi carga ligera. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, ¿no? Entonces, ¿cómo el acercarnos a Jesús? ¿Para qué? Para que nos ayude a cargar esa rocota o piedrota que traemos en nuestros hombros, ¿verdad? ¿Sí, Chavita? Sí, yo creo que vamos a concluir este día con la bendición del Padre Rafa. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos descienda sobre ustedes y sobre todas las familias, y nos acompañe siempre. Amén.